Señor secretario, las actas de las sesiones 416 y 417 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 418, 419 y 420 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados por si desea formular observaciones. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, haciendo presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que limita la participación política de los jueces y secretario abogado del juzgado de policía local, que se encuentra en el número 1 de la tabla hoy día para su presentación, como también para el proyecto que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Suma, por su parte, presentado para el proyecto que modifica el Código Penal para aplicar el hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera, la pena del delito de abigeato, que está en el número 2 de la tabla de esta sesión, también para su presentación. También presento urgencia suma para el proyecto que modifica la Carta Fundamental para perfeccionar el sistema de fijación de asignaciones parlamentarias y determinación de remuneraciones de diputados, senadores, ministros de Estado y altos funcionarios del Congreso Nacional, que indica: simple, para el proyecto de crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, y también para el que consagra la autonomía legal de la Defensoría Penal Pública y fortalece su institucionalidad. Se ha recibido moción que modifica la Carta Fundamental para incorporar como parte del derecho de propiedad la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones de capitalización individual. Pareo, la diputada señora Pamela Giles con el diputado señor Juan Antonio Coloma Álamos para esta sesión. Ministerio de Agricultura, se excusa al señor ministro, señora ministra en realidad, de asistir a la sesión del día de hoy, pero asiste en su representación el jefe de asesores legislativos del ministerio, señor Andrés Meneses. Se han recibido oficios de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, referido a cumplimiento de glosa de la Ley de Presupuesto del año en curso, del año recién pasado, en realidad. El oficio del CENAME, glosa 20 sobre sumario administrativo, y también del CENAME, glosa 19 sobre atención de niños, niñas y adolescentes, tanto por el servicio o unidades colaboradoras. Todos estos oficios serán llegar a todas y todos los integrantes de la comisión, como es de costumbre. Por su parte, en relación con el primer proyecto en tabla, hemos recibido solicitud de la señora presidenta de la Asociación Nacional de Secretarios, Abogados y Jueces de Juzgado de Policía Local de Chile, mediante la cual solicitan ser invitados a fin de exponer la postura de esa entidad gremial respecto al proyecto de ley Boletín 9400 sobre participación política de jueces y secretarios abogados de juzgados de policía local. Si le parece, señor presidente, dejaremos constancia de que se invitará para la próxima sesión en que se trate este proyecto. Gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra a los señores diputados. En puntos varios ofrezco la palabra si algún señor diputado tiene alguna propuesta que formular u observación que formular por terminada la cuenta. Como ha señalado el señor secretario, la sesión tiene como propósito, y vamos a dar comienzo a ella, dar inicio a la tramitación de los siguientes proyectos. La primera mitad de la sesión, el proyecto de ley que limita la participación política de jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local, boletín 9400-07, que tiene discusión inmediata y se ha invitado para tal efecto a los autores de la moción. Está con nosotros el miembro de la Constitución, de la Comisión de Constitución, el diputado Gonzalo Fuenzalida, que es el autor del proyecto. No. Suscribe el proyecto el diputado Fuenzalida, si desea hacer uso de la palabra para defenderlo. No, entiendo que moción de Osvaldo Urrutia. Puede ser que yo haya puesto, pero el autor es Osvaldo Urrutia. Señor secretario. Sí,
Sí, se invitó a todos los autores de la moción a esta sesión para los efectos de, cumpliendo con la obligación reglamentaria, por otro lado, de invitar a los autores de la moción para los efectos de que la pudieran defender. La idea de esta sesión, señor presidente, es la presentación del proyecto, que la comisión tome conocimiento de este proyecto. De hecho, ya tenemos una solicitud de la Asociación Nacional de Abogados Secretarios y Jueces de Policía Local para asistir y dar su opinión al respecto. Si le parece, señor presidente, puedo indicar que básicamente este proyecto modifica la ley sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local, como también la ley orgánica constitucional de partidos políticos, ¿no? En su artículo primero establece que se modifica el artículo séptimo de la ley número 15.231 sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo número 307 de 1978 del Ministerio de Justicia. Y acá lo que hacen es incorporar un inciso segundo. Veamos que el artículo séptimo, ¿qué es lo que dice? En su texto vigente dice: los jueces de policía local prestarán ante el alcalde el juramento prevenido por el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales, que es el juramento de los jueces, y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 323 bis del mismo código. Una copia de la declaración a que se refiere este último artículo será enviada también al secretario municipal respectivo para su custodia, archivo y consulta. El inciso segundo que se agrega dice lo siguiente: los que hubieran desempeñado el cargo de juez de policía local y secretario de abogado no podrán postular a cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado en sus funciones. Entonces ahí viene esta nueva disposición, inciso segundo, artículo séptimo, que establece esta prohibición de postular a cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado las funciones, sea de juez de policía local o de abogado secretario de juzgado de policía local. La segunda norma modifica el artículo 18 de la ley 18.603, que es la orgánica constitucional de partidos políticos, y aquí vemos que la norma del artículo 18 vigente dice: para afiliarse a un partido político se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio o extranjero avecindado en Chile por más de 5 años. Con todo, dice, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de Elecciones y el del Servicio Electoral. Tampoco podrán hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales de justicia, los ministros relatores, secretarios y fiscales de los tribunales superiores de justicia, los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de fiscales, el defensor nacional y los defensores regionales, el Contralor General de la República, ni los contralores regionales, los notarios y los conservadores. El inciso primero, digamos, es el que modifica, de este artículo 18, el que modifica el proyecto, intercalando dentro de aquellas autoridades que no pueden afiliarse a partido político alguno, a los jueces y secretarios de abogados de los juzgados de policía local, ¿no? Esto vía modificación a esta ley orgánica constitucional de partidos políticos, señor presidente. Básicamente, esas son las dos modificaciones que el proyecto presenta para establecer esta inhabilidad, digamos, dentro del plazo de un año, desde que han cesado sus funciones, ellos no pueden postular a cargos de elección popular, para lo cual se modifica el artículo séptimo de la ley 15.231 y también se modifica, como hemos visto, el artículo 18 de la ley número 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos. Eso, señor presidente, lo que podría señalar respecto a este proyecto en el análisis. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, la verdad es que el texto del proyecto se explica por sí solo. Si le parece a la comisión, convocamos para una próxima sesión a los representantes de los jueces y secretarios de los juzgados secretarios abogados de los juzgados de policía local para escuchar su posición frente al proyecto. Inmediatamente después de ello tomar la decisión acerca de si votamos en general y en particular su texto. El diputado Ilavaca y el diputado Fuenzalida tiene la palabra. Y el diputado Matías Walker. Sí, presidente, esto es un proyecto que por lo visto es bastante simple, pero sería interesante escuchar a los invitados que tú acabas de señalar. Pero además, este es un proyecto que el Ejecutivo le está colocando a discusión inmediata hace bastante tiempo y lo habíamos retrasado, producto que teníamos otras urgencias también. Y sería importante escuchar al Ejecutivo. Me extraña que si ellos piden la discusión inmediata, no asistan.
De hecho, ellos están patrocinando el proyecto. Entonces hubiera sido interesante que hubiera estado por lo menos el ministro secretario general de la presidencia o el subsecretario exponiendo las razones por las cuales este gobierno quiere legislar respecto a esta materia. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, diputado Vaca. Diputado Fuenzalida. Sí, presidente, yo también estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Laga. Me parece insólito que se le ponga urgencia, o sea, ejecución inmediata y no vengan hoy día acá. Ahora, este es un proyecto que efectivamente yo firmé en junio del 2014. Por eso le pido disculpas, mi memoria alcanza 5 años, 8 es un poco demasiado. El 12 de junio. De 2014. Efectivamente no me equivoqué, que el diputado Urrutia fue el que me solicitó en esa época, y yo venía llegando a la Cámara, era un joven ingenuo y prístino en ese minuto, por lo cual puedo pensar distinto después que han pasado 8 años y ver bien este proyecto. Me parece raro que desde 2014 se le ponga urgencia, o sea, discusión inmediata ahora. Me gustaría saber por qué. Y quizá analizarlo con otra mirada después de todo el tiempo que ha pasado y todo lo que hemos vivido. Pero bueno, uno nunca se tiene que negar a discutir o a legislar ideas, pero no suscribo, o sea, si bien lo firmé el 2014, permítame señalar que me gustaría verlo bien, a ver si estoy de acuerdo con lo que pensaba el 2014. Y lo segundo es algo que no dije en la cuenta, que me voy a aprovechar que me hago la palabra para señalar que creo que también podríamos en la comisión, en lo que nos queda, que el Ejecutivo, el Ministro de Justicia viniese a exponer el proyecto de Código Penal. El proyecto de Código Penal fue presentado, está en esta comisión. Yo no sé por qué se presentan siempre al final de los gobiernos, ¿no? Y después viene el gobierno nuevo y lo retira. Esto ya yo lo viví ya una vez y ahora nuevamente se vuelve a presentar al final de un gobierno. Pero igual, independiente de esa crítica respecto del tiempo, a mí me gustaría que el Ministro de Justicia viniese a hacer una exposición de lo que se trata este proyecto de Código Penal a esta Comisión de Constitución. Creo que deberíamos quizá haber aprovechado esta instancia. Bueno, eso ya depende del presidente, que está en su casa esperando su PCR, pero creo que es un proyecto que tenemos que tratar de verlo antes de que termine esta legislatura, al menos que se exponga, si no tiene una votación en general. Eso, presidente. Gracias, diputado Fuenzalida. ¿Habría acuerdo en consecuencia en invitar a los representantes de los jueces y secretarios abogados del Juzgado de Policía Local? Perdón, diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. A ver, yo quiero sumarme a la perplejidad manifestada por algunos colegas en cuanto a estar discutiendo este proyecto con discusión inmediata. O sea, un proyecto de inhabilidad de los jueces de policía local con discusión inmediata, una semana antes de que termine la legislatura, este periodo, no sé, me tiene realmente desconcertado, presidente, habiendo proyectos tan interesantes como el que mencionó muy bien el diputado Gonzalo Fuenzalida, el nuevo proyecto de Código Penal. Podríamos haber presenciado al menos la presentación de un proyecto de esa naturaleza, donde hay un trabajo académico. Yo además quiero manifestar, presidente, mis dudas respecto a los fondos del proyecto, porque el derecho a elegir y ser elegido es un derecho constitucional, y cualquier limitación de ese derecho debe ser de derecho estricto, ¿no? Debe que ser causales muy específicas. Nosotros tenemos condenados por fraude al fisco que pueden ser candidatos a cualquier cosa en este país. Pero le estamos diciendo a una persona que por servir como juez de policía local en una comuna rural o apartada o como secretario de juzgado de policía local, después no puede ser candidato a un cargo de elección popular. Yo manifiesto, yo creo que voy a votar en contra del proyecto,
pero además manifiesto mi desconcierto por la discusión inmediata y que ni los autores del proyecto ni el ejecutivo que le colocó la discusión inmediata estén presentes para... O sea, yo no me sumo al acuerdo de ponerlo en tabla y votarlo en una próxima sesión, claramente, presidente. Gracias, diputado Bocas. La verdad es que estaba sacando las cuentas y nos quedan de esta legislatura 3 sesiones, la de mañana, y quedan 2 sesiones durante la primera semana de marzo. Durante el mes de marzo esta legislatura solo va a sesionar el día 1, 2 y 3 de marzo. En consecuencia, la discusión inmediata es bastante, por decirlo menos, curiosa. De tal manera que, habiendo dado cuenta del proyecto, no estando presentes los autores del proyecto ni el ejecutivo que ha puesto la discusión inmediata, pasamos de inmediato al segundo proyecto que dice relación con la modificación al Código Penal que busca aplicar al hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera la pena del delito de abigeato, boletín número 10.304-07. Señor secretario, si nos puede ilustrar respecto del contenido del proyecto, Sí, que también es un proyecto breve. sí. Señor presidente, quería señalar que en este caso sí confirmó la asistencia el asesor legislativo, jefe asesor legislativo del Ministerio de Justicia, don Andrés Meneses, probablemente porque aparecía la situación que la primera mitad de la sesión se iba a ocupar en este proyecto, todavía no ha aparecido, pero se le va a hacer llegar el aviso pertinente en este momento. Pero mientras tanto, yo podría señalar, señor presidente, que este proyecto lo que hace es modificar el Código Penal. Es un proyecto también bastante breve. Este proyecto, primero, en cuanto a la historia de la tramitación legislativa, fue visto primero por la Comisión de Agricultura, la cual solicitó a la sala que el proyecto pasara primero a la Comisión de Agricultura y luego a la Comisión de Constitución. Nosotros la teníamos originalmente. La sala finalmente aprobó esta tramitación y por lo tanto, como pueden ver en el documento que aparece acá, hay un informe de la Comisión de Agricultura respecto a este proyecto, que en definitiva podríamos señalar que se lo aprobó en general y particular por unanimidad 600. El contenido del proyecto es un artículo único que modifica el artículo 448 bis del Código Penal. Y lo que procede a hacer es incorporar un inciso final. El artículo 448 bis sanciona, dice, el que robe o hurte uno o más caballos o bestias de silla o carga o especies de ganado mayor, menor o porcino comete abigeato y será castigado con las penas señaladas en los párrafos 2, 3 y 4, ¿cierto? El delito de abigeato. Asimismo, se considerará autor del delito de abigeato al que sin el consentimiento de quienes puedan disponer del ganado, primero, altere o elimine marcas o señales en animales ajenos. Segundo, marque, señale, contramarque o contraseñale animales ajenos. Tercero, expida o porte certificados falsos para obtener guías o formularios o haga conducir animales ajenos sin estar debidamente autorizado. Este proyecto, señor presidente, fue suscrito por los diputados señores don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, exdiputado don Ramón Barros, don Juan Antonio Coloma, don Sergio Gaona, don Javier Hernández, don Javier Macaya, don Celso Morales, don Iván Norambuena, don Ignacio Urrutia, y diputado David Sandoval, actualmente senador. Lo que hace el proyecto es incorporar este inciso final que dice lo siguiente: el inciso final a la disposición que regula la abigeato. Se castigará con la pena señalada en el inciso primero el robo o hurto de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera. En eso consiste el proyecto, señor presidente. Y ahí también se hace presente, señor presidente, don Andrés Meneses, que en representación del Ministerio de Agricultura
comparece, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Debo hacer presente que este proyecto tiene suma urgencia. Don Andrés Meneses, le doy la palabra para referirse al texto del proyecto y fundamentalmente nos interesaría saber el sentido que el Ejecutivo le da para poner urgencia, suma urgencia a tres sesiones del término de la legislatura. Don Andrés tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, la idea que ustedes están considerando en este minuto en el segundo punto de su tabla es de muy antigua data y viene siendo una solicitud bastante sentida de parte de representantes del mundo agrícola, por cuanto, dada la lejanía con la que normalmente operan con respecto a centros poblados y a lugares donde puedan contar con un auxilio más rápido y oportuno de la fuerza pública, los hace más vulnerables al robo en general de sus ganados y también, por cierto, a los productos y a los insumos con los cuales suelen producir. Estamos hablando fundamentalmente de forraje empacado o enfardado y todo tipo de herramientas y maquinarias con las cuales ellos operan. En general, a nosotros nos parece que es una idea que ha dado buenos resultados en la legislación comparada. Este es un modelo o una propuesta tomada fundamentalmente de la legislación argentina y española, y como Ministerio de Agricultura la verdad es que no tenemos observaciones a la propuesta, dado que efectivamente existen ejemplos en el derecho comparado de hacer homologables o aplicables, mejor dicho, al robo de los productos e insumos agropecuarios de las penas del delito de abigeato. Eso es lo que puedo comentar por el momento, presidente, y quedo atento a sus consultas y comentarios. Gracias. Ofrezco la palabra respecto de este proyecto. Diputado Walker. Gracias, presidente. Me parece que es un proyecto atendible, atingente. Sabemos el aforismo jurídico que dispone que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. El castigar con la misma pena del abigeato, el robo o hurto de bienes o insumos destinados a la producción agrícola y ganadera debiera ser sancionado con las particularidades del caso. Sabemos para los agricultores lo que significa, sobre todo para los pequeños agricultores. Pienso en la agricultura familiar campesina de la región de Coquimbo, afectada más por la sequía, el ser objeto de robo o hurto de sus bienes, de sus insumos agrícolas, destinados muchas veces a salvar sus cosechas en precarias condiciones. Claro, es un robo muy complejo, además muy especializado. En estos días tengo una duda ahí con las colmenas de abejas, si se caen o no en esta categoría. Estoy pensando los apicultores de Río Hurtado, por ejemplo, de otras comunas de la región de Coquimbo. Me parece que a diferencia del proyecto anterior, presidente, este sí es una iniciativa sobre la cual vale la pena legislar. Muchas gracias. Gracias, diputado Walker. Ofrezco la palabra. Don Andrés, por favor. Presidente, quisiera hacerme cargo de la consulta del diputado Walker por su intermedio, a menos que haya otros diputados que quieran intervenir. Adelante, don Andrés. Yendo derechamente a esa consulta, efectivamente nos parece que la incorporación de las colmenas a este proyecto que se presenta a su consideración, efectivamente es completamente pertinente por cuanto las abejas son también ganado y el abigeato, por definición, es un delito que tiene por objeto el robo o el hurto de ganado. Por lo tanto, nos parece completamente atingente y pertinente la propuesta del diputado Walker en cuanto a incluir dentro de este tipo penal a las colmenas de abejas. Gracias, presidente. Gracias, don Andrés. Ofrezco la palabra. Bien, yo quisiera solo señalar que me llama la atención la amplitud de la norma propuesta, porque habla de bienes e insumos.
si yo pienso en insumos, puedo pensar en, por ejemplo, semillas, fertilizantes, antiparasitarios, no señala, no discrimina cantidades, y señala que se aplicarán a este delito las penas de los párrafos 2, 3 y 4 del título noveno del Código Penal. Y las penas de los párrafos 2 y 3 y 4 llegan hasta presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Entonces, resulta necesario lograr mayor precisión en qué es lo que se entiende por bienes e insumos susceptibles de ser materias de estos delitos. No sé si don Andrés pudiera contestar esa pregunta. Gracias, presidente. En este aspecto, al menos, nos remitimos a la norma residual, que es el Código Civil en materia de interpretación de la ley, también las normas del Código Penal, en cuanto a que uno de los primeros artículos del libro primero del Código Civil señala expresamente que las palabras de toda ciencia o arte se interpretarán en el sentido que le dan a aquellas personas que profesan dicha ciencia, arte o también profesión u oficio en este caso. Y en consecuencia, cuando se habla de insumos o productos agrícolas, la verdad es que en primer lugar el término insumo es bastante claro en cuanto a que naturalmente vienen a la mente del intérprete todos aquellos productos que usted mencionó, presidente, fertilizantes, plaguicidas, en fin, maquinarias o semillas y todas aquellas cosas que son fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Y por los bienes también evidentemente se entiende otro tanto, pensando específicamente en justamente aquellos herramientas, utensilios útiles de labranza, en palabras del Código Civil, y también animales que pueden ser objeto de este delito y que no necesariamente se dedican a fines de abasto o de producción de leche. Por lo tanto, siendo una propuesta tan simple la que plantean los diputados mocionantes, la verdad es que a nosotros como Ministerio de Agricultura, al menos, al revisarla tanto internamente dentro del Ministerio como en la Comisión de Agricultura, momento revisó este proyecto, la verdad es que a todos nos hizo bastante sentido y por ello es que la propuesta fue aprobada por unanimidad. Ciertamente quisiera también nuevamente rescatar la propuesta del diputado Walker de incluir también dentro de este tipo penal que se sugiere a las colmenas de abejas, dado que por definición, como ya decía, estas son ganado y el abigeato es también por definición el robo o hurto de ganado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Andrés. Diputado de la Vaca, por favor. Sí, presidente. Este es un proyecto de ley que lo pusimos en tabla porque el Ejecutivo está muy interesado en poder discutirlo rápidamente, por eso además le he puesto urgencia hace bastante tiempo. Pero yo no entiendo la razón por la cual algunos creen que poniendo o agravando las penas respecto a delitos comunes, como es lo que nos acaban de plantear, se van a solucionar este tipo de situaciones. Y claramente por algo vino la Comisión de Constitución, porque aquí es donde tenemos la expertise respecto a los temas que generan el aumento de penas para ciertos delitos. Y el aumentar la pena a los utensilios que corresponden a un robo simple, no entiendo por qué herramientas, semillas. Uno entiende qué sucede con el abigeato en particular, por el concepto de abigeato. Extendimos hace poco tiempo atrás, por lo menos a nivel de la Cámara, las actividades investigativas del delito de abigeato para lo que hicimos extensivo para el robo de madera. Pero el extender a tal nivel, mejor entonces apliquémosle las normas del abigeato a todos los robos y hurtos que existan en Chile. Y con eso vamos a solucionar los problemas que existen hoy día de aumento de delincuencia en términos de robo y hurto. Creo, señor presidente, que está mal enfocado en esa área el proyecto de ley. Yo me abro efectivamente a poder debatir la ampliación de aquellos animales que pueden ser objeto del delito de abigeato, que en definitiva es lo que buscaba ese delito. Pero ojo, que el delito de abigeato lo que entrega son mayores herramientas de investigación, que creo que es lo que se debería apuntar. En Chile tenemos la mala costumbre de pensar que aumentando penas vamos a solucionar los problemas que existen.
Y eso es falso. Tenemos que mejorar nuestras policías, tenemos que mejorar la calidad de la investigación, debe existir mayor coordinación entre las policías y el Ministerio Público, y no aumentando penas a este tipo de situaciones, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado de la Vaca. Si le parece a la comisión, podemos definir por parte de la Secretaría a invitar a un abogado penalista que nos ilustre respecto de su posición en relación con este proyecto antes de tomar una decisión. ¿Habría acuerdo en aquello? Bien. Aprobado. Ofrezco la palabra. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto para la cual fue citada, se levanta la sesión.